Parashá Vayera. Yitzhak, nuestro Padre y Redentor. Tal vez de inicio no podemos entender este título, pero trataremos de desarrollarlo. Shalom Aleichem y bienvenidos en esta Parashá Vayera, la número 14 del libro de Shemot o del libro de Éxodo. Una gran enseñanza, una gran noticia que nos da aquí en esta Parashá. Y ahí tenemos los datos. Parashá Vayera, me aparecí, me mostré, me di a conocer unos sinónimos de esta palabra. Y esto comprende el libro de Shemot, capítulo 6, verso 2 al 9:35, Yehezkel el profeta, 28:25 al 29:21, y el libro de Romanos 9:14-35, y le agregamos también de la parte del Talmud, Tratado de Shabbat 89b. Los temas variados, como siempre, e interesantes. Las 4 expresiones de redención con las que el Creador le dice a Moshe que se presente al pueblo con esa esperanza de que los va a liberar. Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré. Y estas 4 pronunciamientos o expresiones de redención es alusión a las 4 copas de vino que tomamos en la fiesta de Pesach. También en esta parashá podemos encontrar las objeciones de Moshe. Se niega a ir Moshe, aún en un tiempo de 7 días de diálogo con el Creador. No está muy convencido de querer ir. Máxime que estaba en una etapa de tenía que estar huyendo del faraón, porque hace 60 años aproximadamente había cometido un error Moshe ahí en Egipto y había huido. Tenía ese temor de regresar. Y en esta parashá también vemos las 7 primeras plagas de las 10. Las plagas de la sangre, las ranas, los piojos, las bestias salvajes, la epidemia, la sarna y el granizo. Pero vamos a entrar a algo muy interesante que nos deja ver esta parashá. Desde la parashá pasada, que es la primera del libro de Éxodo, hay una variedad de nombres del Creador, como si quisiera darnos todos sus nombres de un solo golpe, todos. Se presenta en diferentes maneras, pero es muy interesante. Mire, la vamos a ver ahí, y este es el inicio de la parashá. La voy a leer, porque es interesante leerla. Además, trae mucha bendición, pues, mirar las letras, los signos. Para nuestra alma es un beneficio muy grande. Y nos dice así: Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer Elai Ani Yahweh. Vaera el Abraham, el Yitzhak, el Jacob, el Shaddai. Ushemi Yahweh lo nodati lahem. La traducción nos dice: además habló Elohim a Moshe y le dijo: yo soy Yahweh. Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Pero con mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Aquí hay una serie de nombres, al menos podemos encontrar nombres y estrategias que está utilizando el Creador para su trabajo de redención que va a hacer con el pueblo de Israel. Mire, vamos a verlo porque también este otro nombre nos lo señala allí en Shemot capítulo 3:14, la parashá pasada. Cuando en ese diálogo que tiene Moshe con el Creador, le dice: pero no me van a creer. Y si me preguntan tu nombre, es una serie de palabras o de juego de palabras que tiene Moshe. Y dice esta parte de Shemot 3:14: Vayomer Elohim al Moshe, Agya Sher Agya, Vayomer Kota Amar le Bene Israel, Agya Shelachnu Hailgen. Aquí nos dice en español, lo traducen: yo soy el que yo soy, aunque este nombre no se traduce. De hecho, ningún nombre se traduce.
no se traduce, solamente se estudia, solamente se aprende. No hay traducción, pierde su esencia cuando se traduce. Pero aquí nos encierra ya bastantes nombres. Mira, aquí tenemos uno, Agyah. Tenemos este otro nombre, Elohim, 2. Tenemos a El Shaddai, 3. Tenemos Yahweh, 4. Ahora, ¿por qué tantos nombres? Vamos a ver, o nos vamos a dar cuenta que lo que el Creador está haciendo es preparando, por usar esa expresión, su armamento para la liberación del pueblo de Israel, que eso llevaría como consecuencia una pelea contra el otro árbol que sería, o que se le llama las clipot, del árbol de la muerte, o en otras palabras de los dioses de Egipto, con las 10 plagas. Recordemos nosotros que todo es en valor de 10. Pero vamos a ver aquí, porque es la única manera en que lo podemos ver. Este es el llamado árbol de la vida. Cada uno de estas sefirot se le llaman sefirot. Acuérdese que este árbol de la vida es semejanza al hombre. Aquí es la parte pues de su conciencia, esta llamada Keter. Jokmah, Binah es en la división de los cerebros, la parte del cerebro llamada derecho y la llamada izquierda. Aquí tenemos, esto sería el cerebro. Aquí tenemos nosotros los pulmones. Si viendo esto como un hombre, son los pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Aquí está la caja torácica, las emociones. Aquí tenemos nosotros el riñón derecho, el riñón izquierdo, y aquí tenemos los órganos genitales, y aquí tenemos los pies. Se nos cuenta que este árbol es un microcosmos, y se nos dice también que como es arriba, es abajo. ¿Y por qué le presento este mapa llamado el árbol de la vida? O más bien el árbol de las vidas, porque se llama en hebreo Etz Haim, en plural, el árbol de las vidas, que tiene su connotación, el por qué se le llama así. Pero a través de este árbol, o de este mapa cósmico, humano, que de hecho así estaba formado el Mishkan, esta sería pues el atrio. Esto sería el atrio de la parte de afuera. Esto sería el lugar, el atrio donde se llevaban a cabo los sacrificios, el lugar que se le llama Kadosh, o el lugar santo, y aquí sería el lugar santísimo, donde solamente estaba el arca, que es donde descendía la Shejina o la Roja Kodesh, o el Espíritu Santo, como le llaman. Pero ¿por qué ponemos este mapa? Porque es la única manera de darnos cuenta por qué el Creador está utilizando bastantes nombres y personajes sobre todo también. Está integrando su armamento, su ejército. Mire, este nombre de Agyah, este lo vemos nosotros y lo conocemos cuando se estudia el árbol, que pertenece a Keter, Agyah. Y este nombre de Yahweh pertenece a Jokmah. El nombre de Elohim pertenece a Binah. Y después nos habla de los 3 patriarcas. Nos damos cuenta cómo el Creador va formando su mapa o su estrategia en base a escritos que nos dejan ver. Y aquí tenemos a Abraham, y aquí tenemos Isaac, y aquí tenemos Jacob. ¿Cómo nos los deja ver aquí el escrito? Vaera el Abraham, Isaac, Jacob. Pero aquí nos dice también algo muy interesante. Ve al Shaddai. El Shaddai. El Shaddai es esta parte. Pero el gran protagonista en este momento es Moshe. Y solamente falta su hermano Aarón, que es quien lo acompaña, para que agarre forma el árbol. Pero nos faltaría algo, que estos son los llamados hijos de Israel. Bueno, tenemos la cita. En Shemot capítulo 2, 22, dice: entonces Moshe le dijo al Señor, use esta traducción para darnos cuenta que las traducciones en español, en este caso, no nos ayudan, nos esconden la información correcta y nos pierde, por ende no podemos ubicar los nombres ni los tiempos.
Más sin en cambio, en el hebreo nos deja ver muy claramente lo que nos quiere decir. Por ejemplo, en este pasaje de Shemot capítulo 2, 25, encontramos Malhut llamado Adonai, porque en Malhut está el nombre de Adonai, o se le llama también David. Aquí dice: entonces Moshe le dijo al Señor en oración: Señor, ¿por qué tratas mal a este pueblo? ¿A quién? A los hijos de Israel por la esclavitud. Pero si no tuviéramos el hebreo, quedaríamos en desventaja. En hebreo nos damos cuenta. Vayashet Moshe al Yahweh Bayomer, Adonai, la Maharata, así le dice. ¿Por qué tratas mal a este pueblo? Lo que vamos a analizar en este punto ahorita es Adonai, y Adonai es en Malhut. Quiere decir que en las primeras dos parashot, o en los inicios del libro de Shemot, está conjuntando su armamento para contrarrestar lo negativo o las clipots, y así liberar al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel no es otra cosa que una sola persona cuando despierta su conciencia. Le dejo saber esto porque es muy interesante. Todos los nombres que nos deja saber en esto no es otra cosa que la composición de las 10 Sefirot. Es una gran ventaja, nos deja saber sus atributos, nos deja saber sus nombres. Para ser un poquito más exacto, aquí lo ponemos como Abraham, Isaac y Jacob, porque así nos los deja ver el escrito, que de hecho aquí están relacionados y aquí pertenecen, pero también tienen sus propios nombres del Creador. Por ejemplo, aquí es Yahweh Sebaot, aquí se le llama Elohim Sebaot, aquí es Yahweh, aquí es El Shaddai, o también es El Jai, aquí es El, y aquí es Elohim también, Yahweh Elohim. Ahora, ¿son 10 nombres? Realmente no son 10 nombres. Es la función que está realizando el Creador. Solamente le digo con eso saber porque hay tantos nombres y es necesario saber por qué nos deja saber toda esta información que está preparando la liberación del pueblo de Israel. Y entramos entonces a la parasha. Además habló Elohim a Moshe y le dijo: yo soy Yahweh. Me aparecí a Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver primero la palabra que se llama la parasha. La parasha se llama Vaera. La palabra es Vaera. La palabra Vaera tiene una numeración de 208 o también una numeración de 10. Este 10 nos hace alusión de las 10 plagas, pero también nos hace alusión a los 10 dichos con los que fue creado el mundo. También nos hace alusión a las 10 Sefirot, las cuales acabamos de ver conjuntamente con su nombre. También es alusión a los 10 nombres del Creador que se presentan en cada una de las Sefirot. También, como paso a todo esto, es la entrega de los 10 mandamientos. Quiere decir que esta parasha nos viene revelando muchas cosas. Las 10 plagas y posteriormente los 10 mandamientos. Vamos a ir abriéndola un poco porque si nosotros la abrimos aquí, abrimos las 2 letras y sería Barra. ¿Y qué es esta Va en su numeración? Esta Va sería 6 y 1 son 7. Que en esta parasha precisamente son 7 plagas que se llevan a cabo. En la siguiente parasha, que es la numeración 200 más 1, 201, sumamos 2 más 1, 3. En la siguiente parasha se presentan las 3 últimas plagas en la parte superior. Nos da información entonces, Vaera, que habrá 10 plagas, 7 primero y 3 al último. Las 7 con Moshe y el Creador las 3 últimas. También la palabra Vaera, si la seguimos abriendo, entonces nos presenta como 6. La letra Wab es el número 6. Y Ara significa aparecí. ¿Cómo nos lo dice así aquí el texto? Aparecí. Entonces lo podremos leer como aparecí 6 veces. ¿A quién le apareció 6 veces? Como nos lo dice aquí. Bueno, Abraham, Isaac y Jacob. Así. El Abraham, ve Isaac y ve al Jacob. Me aparecí 6 veces. Pero vamos a poner solamente unos datos. A Abraham efectivamente se le apareció 3 veces. En Bereshit capítulo 12:7, en el 17:1 y en el 18:1. A Isaac se le aparece 2 veces.
en Bereshit 24 y en Bereshit 26:2. Y Jacob se le aparece una vez. Entonces, 3, 2, 5 y 1, 6. 6 veces me aparecí a los patriarcas. ¿Qué es lo que nos deja ver el inicio de esta parasha? Ahora vamos a ver esta parte. Si a nosotros, es una de las formas de estudiar la Torah, tomando los datos, Abraham, al Isaac y al Jacob, si tomamos las últimas letras, que sería la Mem, la última letra de Abraham es la Mem, la última letra de Isaac es la Kov y la de Jacob es la Bet. Sería de esta manera, no se puede leer. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a usar, porque hay un sistema llamado el sistema Advash. En el sistema Advash vamos a cambiar las letras estas y a ver qué resultado tenemos. Quiere decir que en el sistema Advash es sistema reverso. Por ejemplo, la relación de la Mem, aquí tenemos la Mem y la ubicamos, aquí tenemos la Mem. Este es en su forma inicial, este es en su forma final, porque la utilicé como forma final. Tenemos la Mem y la relación de la letra que está con relación a la Mem es la Yod y la ponemos ahí. La letra Kov la buscamos nosotros y una Dalet, como la tenemos aquí. Y la letra Bet la buscamos y su relación es la letra Shin. Quiere decir que las últimas letras de Abraham, Isaac y Jacob en el sistema Advash, porque así se le llama, nos da la palabra Shaddai, que es lo que nos dice el texto, que Abraham, Isaac y Jacob se les dio a conocer con el nombre de El Shaddai. En el idioma hebreo es muy fácil trabajarlo. Nos da bastante información y podríamos decirlo de una manera pero muy fácil. Pero vamos a utilizar ahora las letras iniciales. Aquí tenemos la inicial de Abraham, la inicial de Jacob y la inicial de Isaac y la inicial de Jacob. Aquí tenemos la Ayin, la Aleph, la Yod y la Yod. Esta no vamos a usar el sistema Advash. Esta solamente la vamos a sumar. Si sumamos nosotros 10 y 10, 20 y 1, 21. Este 21 está muy relacionado con el primer nombre que se le entrega a Moshe en Shemot 3:14, Agya. Por eso él es el que le dice este nombre de Agya. Dile a mi pueblo que Agya los va a salvar. Y que no me di a conocer a los patriarcas, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, por mi nombre, sino que me di a conocer a ellos como el Shaddai. Y aquí lo tenemos. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Ya lo vimos en el sistema Advash. Pero aquí en el escrito está como el Shaddai. Esto es muy interesante. Como el Shaddai. Si nosotros usamos su numeración completa de el Shaddai, es 345. Curiosamente, el nombre de Moshe es 345. ¿Por qué el Creador le está diciendo que él se dio a conocer con el nombre de El Shaddai? Bueno, es que habló con los profetas. Más allá de que se dio a conocer, porque Abraham sí le dijo, ya lo conoció como Elohim. Y después, cuando ya se hizo el Brit Milá, ya se le dejó ver como Yahweh. Pero ¿por qué aquí en el escrito nos dice que se dio a conocer como el Shaddai? Bueno, es que habló con los profetas. Y el Shaddai era una proyección. Una proyección similar como la que encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 48, cuando se bendice al pueblo de Israel, cuando le bendicen a Yahudá y le dicen: no se apartará de ti el trono hasta que venga Shiloh. Entonces Shiloh es una clave referente al Mesías. Bueno, aquí de la misma manera, el Shaddai es una clave referente a Moshe. Quiere decir que cuando el Creador hablaba con Abraham, le decía: mira, va a aparecer un personaje,
El Shaddai. ¿Pero va a aparecer el Shaddai? No, alguien con las mismas características del Shaddai, con su esencia en su número, 345. Por eso dice que no se dio a conocer con su nombre. No, les estaba diciendo, va a venir un hombre con el mismo número de el Shaddai. Ese es el que los va a liberar, y aquí se complementa. Me aparecía a Abraham y a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Quiere decir, es que les di a conocer que venía un personaje llamado Moshe. Pero con mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Es que el nombre de Yahweh significa milagros. Pero para que haya milagros, primero necesita un libertador. Por eso primero tenían que mandar a Moshe, a El Shaddai, y después se presentaría a Yahweh como las herramientas de milagros. En esta etapa, no solamente llaman a Moshe y a su hermano Aarón. Mire lo interesante de esto. Ve Moshe, ve a Aarón. Y Moshe y a Aarón. La numeración de esto, mire, este mapa es muy interesante. Aquí nos deja ver los nombres. Moshe lo podemos ubicar aquí. Mire, vamos a ver esto. La numeración de Moshe es 5, 346, un total de 351. Es 345 más la letra Wab. El nombre de Aarón tiene una numeración de 262. La suma de estos dos números, 351 y 362, es 613, con referencia a la Torá. Pero no solamente a la Torá escrita, porque también está Aarón, también a la Torá oral. Es interesante lo que le está diciendo, o lo que le dijo los patriarcas, el Creador a los patriarcas. Voy a mandar a un redentor, pero también a alguien que les interprete, porque leer el rollo sin interpretarlo es muy difícil. De aquí que Moshe decía, soy tartamudo. Es difícil abrir un código de la Torá. Una palabra de la Torá es muy difícil. Podríamos nosotros decirlo, Creador del universo, es que tu escrito son puros códigos, vamos a tartamudear. Y nos dice, bueno, para eso está Aarón, para que hable por ti. O en otras palabras, para eso está la Torá oral, para que te decodifique los escritos cerrados. ¿Y qué es esta Torá oral? Bueno, esto comprende del Midrash, del Talmud, del Zohar, del Brit Hadashah. Eso es la Torá oral. La Torá oral me decodifica lo que me dice la Torá escrita. La Torá escrita no se traduce, solamente se estudia, y todo lo que se estudia se recopila y se recapitula en la Torá oral, y eso es lo que se le enseña a los alumnos. Se estudia desde aquí y se interpreta desde aquí. Por eso Aarón y Moshe están juntos en las dos columnas, y entre los dos es 613, los 613 mandamientos de la Torá. Muy interesante. Pero sigamos en este asunto, porque Moshe tiene un encuentro con el Creador y le dice que los hijos de Israel están clamando y el Creador ha escuchado su clamor. Nos dice aquí el texto: y aconteció que pasados muchos días murió el rey de Misraim, el faraón, y gemían los hijos de Israel por causa de la servidumbre, y clamaron, y subió el clamor a Elohim a causa de la servidumbre. Mire lo que nos dice aquí: y escuchó Elohim los lamentos de ellos, y se acordó Elohim de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y lo consideró Elohim. Vamos a ver este texto, porque este es un diálogo. Se escucha el clamor del pueblo. Y cuando se escucha el clamor del pueblo, Elohim recuerda el pacto que él hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob.
Si nosotros lo llegásemos a figurar, podríamos decir que Moshe le dice al Creador: es que tu pueblo está clamando porque está siendo explotado, es esclavizado con jornadas largas. Y dice: bueno, Moshe, pues ahí tienen a los patriarcas, que hablen con los patriarcas, porque hay algo interesante. El Creador, esto es elemental, el Creador no hizo su pacto con los hijos de Israel. Implicaban los hijos de Israel, pero con quien hizo el pacto es con Abraham, con Isaac y con Jacob. Quiere decir que para mover algo acá abajo con los hijos de Israel, era necesario ir con Abraham, con Isaac y con Jacob, o con Jacob, con cualquiera de los tres. Y aquí se escucha, y entonces Elohim pues dice, pues que vengan los patriarcas. En hebreo sería de esta manera: la nu na, así está, la ku na, así. En Isaías, que es, aquí narra la plática que se tuvo. Aquí llegan los hijos de Israel y les dice el Creador. En la traducción en español no nos ayuda mucho, no dice vengan, dice vayan, la cuna, así, la cuna, vayan, pero vayan ¿a quién? Pues vayan con quien yo hice el pacto. El pacto lo hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Aquí es la pregunta. La cuna, vayan. ¿A quién iremos, Creador del universo? Bueno, le vuelvo a repetir, vayan con quien le hice o con quien yo hice el pacto. Vayan con los patriarcas, que es aquí lo que nos está diciendo. Escuchó Elohim los lamentos de ellos y se acordó Elohim de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró a los hijos de Israel y les consideró. Y entonces, si seguimos la charla aquí, y miró Elohim a los hijos de Israel y les dijo: vayan. Y nosotros preguntamos: ¿a quién iremos? Pues con quien yo hice el pacto, Abraham, Isaac y Jacob. Pero nosotros entonces, como ninguno de ellos clamó, ninguno de ellos se preocupó por nosotros, y lo vamos a ver. Dice, le voy a leer la parte del Talmud. ¿A quién vamos? Vamos a Abraham, a quien le dijiste: Abraham, sabes ciertamente que tu simiente será un extraño en una tierra que no es de ellos, y les servirá y los afligirán 400 años. Creador del universo, ¿tú quieres que vayamos con Abraham, que cuando le dijiste que íbamos a estar esclavizados 400 años no hizo nada? No te dijo nada. No peleó, no dijo, pero ¿por qué mi simiente la vas a tener esclavizada 400 años? 20, 30. Nosotros le preguntamos. Él nos dice: vayan con sus patriarcas, arreglen cosas con ellos, y yo arreglo cosas con ellos. Es que necesitamos siempre un mediador para con el Creador. ¿De qué está hablando aquí? ¿Por qué el pueblo de Israel aquí estaba en servidumbre? Claro, por la profecía que venía. Pero si nos adentramos un poco, nos damos cuenta que el pueblo de Israel, o nosotros, dejamos de obedecer los mandamientos del Creador. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de la esclavitud de Misraim, el pueblo de Israel, ellos vivían en Goshen. La mayoría vivían en Goshen. No estaban contaminados, pero muchos bajaron a contaminarse. Quiere decir que dejaron de hacer Brit Milá y hacer un pacto que el Creador hizo con Abraham.
hacerse el Brit Milá. Y aquí ya no se lo habían hecho. ¿Y por qué le digo que no se lo habían hecho? Porque antes de salir de Egipto, aquella noche 14 de Abib les dijo que el 10 de Abib, porque salieron el 14-15, el 10, que todo varón se haga el Brit Milá. Entonces habían dejado de hacer el Brit Milá. Y se habían olvidado del Creador, de las enseñanzas del Creador. Se habían hecho egipcios, se creían egipcios. Por eso aquí le dice el profeta: vayan ahora con sus patriarcas y razonemos. Ustedes hablen con ellos y ellos que hablen conmigo. Y si sus pecados, sus transgresiones, miren la palabra aquí, que shanim, si sus transgresiones son muchas, pero aquí decía shanim, si sus transgresiones de muchos años que han estado en Egipto son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero ustedes hagan un arreglo con los patriarcas, y los patriarcas que hagan un arreglo conmigo. Si hacen un arreglo, entonces sus pecados serán emblanquecidos. Si son rojos, serán como la lana. Pero iremos a Abraham, creador del universo, si Abraham pues ni se preocupó por nosotros. No peleó ni siquiera una rebaja de que nos quitaran años. Le dijiste 400 y se quedó mudo. Ahora, ¿o quieres que vayamos con Isaac? Creador del universo, vamos a ir con Isaac. Él no pidió rajamín de nosotros. Él bendijo a Esab y dijo: y sucederá que cuando te sueltes, sacudas su yugo de tu cuello. Y él no preguntó por piedad de nuestro nombre. ¿Tú quieres que vayamos con Abraham? ¿O tú quieres que vayamos con Isaac? ¿O tú quieres que vayamos con Jacob cuando le dijiste: iré a Egipto contigo? ¿Por qué no dijo Jacob en ese momento: iré a Egipto contigo? ¿Por qué no dijo: creador del universo, yo no voy a estar toda la vida en Egipto? Yo solamente en el tiempo de hambruna y me regreso a Canaán. No dijo nada, ninguno dijo nada. Tú nos mandas con ellos y ellos no nos defienden. Creador del universo, ¿qué hacemos? En esta plática están los tres patriarcas. Ninguno se quiere hacer responsable por nosotros. Abraham no reclamó nada. Jacob, pues tampoco. Y lo interesante de esta palabra Vayerá, que lo decía hace un rato, tiene una numeración de 208. En este diálogo, el Creador le pregunta a Abraham, Isaac y Jacob: ¿alguien de ustedes tiene alguna objeción? ¿O tiene algo que pedir por los hijos de Israel porque están clamando que quieren ser liberados? Pero alguien de ustedes se tiene que poner en medio. Ustedes son los patriarcas. Yo hice el pacto con ustedes, no con el pueblo de Israel. Ellos tienen que ir con ustedes y ustedes conmigo, pero ninguno de ustedes se quiere poner en medio. A lo que Isaac responde: yo me pongo en medio. Isaac. Porque tienen la misma numeración de que se apareció a ellos. Y esta es la frase: me aparecí a ellos. ¿Para qué? Para decirles por qué no defienden al pueblo de Israel. Para decirles que ninguno de ustedes quiere hacerse cargo de los pecados del pueblo de Israel. ¿Cómo van a ser liberados si ninguno de ustedes paga nada? Isaac le dijo: yo, creador del universo. Así. Aquí tenemos la Kov 100, la Het 8, la Sadik 90 y la Yod 10, un total de 208. Aquí tenemos eso. La promesa o la profecía eran 400 años de esclavitud. Isaac dice: creador del universo, yo
voy a hacer algo por ellos. Abraham, Isaac, Jacob. Mire lo impresionante del texto. En el Salmo 105:9 le revelaron a David lo que no podemos encontrar en el escrito. En el escrito de la Torá no encontramos que el nombre de Isaac se escribiese anteriormente a la redención del pueblo de Israel con una shin. Mire, se lo voy a leer en español. Se lo leo para que le entendamos, pero que es mucha la diferencia. Dice, ni aunque pasen 1000 generaciones se olvidará de las promesas de su pacto. Aquí, Abraham, Isaac y Jacob. Y del pacto que hizo con Abraham. Y del juramento que hizo con Isaac. Aquí podríamos pasar desapercibido en español. Pero mire cómo está escrito en hebreo. Yishak. No se llamaba Isaac. Se llamaba Yishak. Así le pusieron, Yishak, desde su esencia. Y dijo Yishak, creador del universo, quiero que me cambies la shin por la sadik. Sadik es un justo. Quiero que me quites la kabod que yo poseía y que me hagas un justo, un siervo. Entonces, si la letra Shin equivale a 300 y la letra Sadik equivale a 90, le quitan la Shin y le ponen la Sadik. A 300 le quitamos 90 y quedan 210, que son los 200 años de esclavitud que estuvo el pueblo de Israel. Lo sorprendente es que Abraham, que está en el lado de la Rajamín, de la misericordia, Jacob, que está en el lado central, que también es la base de la misericordia. Estas dos, ninguno de ellos quiso pagar por Israel. Y el juicio donde está Isaac es el que dijo, yo voy a dar parte de mí para que el pueblo sea libre. Pero siguiendo con este diálogo, vuelve a preguntar el Creador. Ok, si sus pecados son como el carmesí, van a ser como la blanca lana. Si son rojos, van a ser como la nieve, blancos. Pero alguien de ustedes se puede hacer cargo de los pecados de ellos. Y otra vez regresamos a la plática. La parashá Vaera, que es esta la que estamos viendo, hay una similitud con la parashá Vayera. Esa parashá Vayera es algo similar, excepto la Yod, la 10, la plaga, la 10, la prueba, que más que nada es la prueba. En esta parashá Vayera se habla de Isaac, cuando nace, cuando lo destetaron, pero sobre todo cuando murió en el sacrificio. Ahora, estos tres patriarcas que ninguno quiso reclamar, está Abraham, está Isaac y está Jacob. Abraham, le preguntan, Abraham, tus hijos están en Egipto. Están clamando que necesitan ser liberados. Han pecado ante mí. Abraham contesta, amo del mundo, pues si tus hijos han pecado contra ti, pues que perezcan por tu santo nombre. Eso es lo que contestó Abraham. Nadie se quiso hacer cargo del pueblo de Israel. Luego de haber recibido esa severa respuesta de Abraham, Yahweh busca a otra persona que defienda a sus hijos y se dirige a Jacob. Jacob, que sufrió la dura crianza de sus hijos. El Creador tenía la esperanza que encontrara algún mérito en el pueblo de Israel. Y el Creador le dice a Jacob, Jacob,
tus hijos han pecado hacia mí. Y dijo Jacob, amo del universo, pues que perezcan ante tu santo nombre. Yahweh se da cuenta que no hay con quién hablar, no hay con quién hacer trato. Ya Isaac había puesto sus años, había dejado la Shekinah para venir a ser un justo. Y nadie quería pagar nada por los pecados del pueblo. Abraham dijo, bueno, pues si pecaron, ni modo, pues castígalos. Jacob dijo, pues creador del universo igual. Como dice mi abuelo, pues Jacob, el creador tenía esperanza en Jacob. Isaac, tenía esperanza en Isaac. Que este Isaac, por cierto, no se menciona mucho en el escrito. Se le da mucha alusión a Abraham, al patriarca Jacob, porque tuvo sus 12 hijos, pero poco se le da crédito a Isaac. Queda como en el rigor Isaac. Y se quedaba esa esperanza con Isaac. Se dirige hacia el patriarca Isaac, el creador, y le dice, tus hijos han pecado hacia mí. Isaac se para ante él, lo mira. Es una energía, pero lo mira. Dice, amo del universo. Vamos a dialogar porque tú buscas un diálogo. Tú dijiste a los hijos de Israel, vayan ante los patriarcas. Tú quieres un arreglo, yo quiero arreglar las cosas. Creador del universo, mis hijos, y no los tuyos. O sea, son mis hijos, no son tus hijos. Cuando estuvieron en el monte Sinaí, cuando ellos dijeron, Nace Ben Ishma, los llamaste mi hijo primogénito. Y ahora son mis hijos, y no los tuyos. ¿Y cuánto han pecado? Pero a ver, ¿cuánto han pecado ellos? Todos los años que estuvieron en esclavitud. ¿Cuántos años son? No en general, no los 210 que ya los di. La Shin en lugar de las Sadik en lugar de la Shin. Pero por persona, creador del universo. Si tú dices que son mis hijos, está bien. ¿Cuánto han pecado? ¿Cuántos años ya le quedan al hombre? Isaac comienza a calcular y dice, la edad máxima promedio es de 70 años. Hasta los 20 años no se recibe castigo alguno en el tribunal divino, así que no los tomaremos en cuenta. La mitad de la vida se la pasan durmiendo, así que podemos descontar otros 25. Es un diálogo de Isaac con el Creador, o un negocio, o unas cuentas. La mitad de lo que resta se la pasan comiendo, estudiando, orando. Nos quedamos con 12 años y medio. Hazte cargo tú de la mitad y yo me haré cargo de la otra mitad. Esto le dice Isaac al Creador. Y si no estás dispuesto a hacer la mitad y mitad, yo cargaré todo sobre mis hombros. Después de todo, ya me sacrifiqué ante ti. El pueblo de Israel, al enterarse de todo esto, alaba a Isaac y le dirá, tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no hizo nada por nosotros, ni Israel se acuerde de nosotros, tú, oh Adón, mire lo que el pueblo de Israel le va a decir a Isaac, Señor, Adón, tú eres nuestro Padre. Desde siempre eres nuestro Redentor. Ahora, aquí lo está llamando tanto Creador como Redentor. Es algo muy interesante. Tal vez usted se está imaginando a lo que esto se refiere. Esto es una alusión, podríamos decir así, del sacrificio de Isaac.
pero solo uno se atrevió a pagar por los pecados del pueblo esclavizado en Israel. Creador del universo, si tú no quieres pagar la mitad de ellos, yo pago con mi sacrificio. Yo los voy a redimir. Sin lugar a dudas, una gran enseñanza. ¿A qué se refiere esto? Al Mesías, que Él es el que paga por los pecados de todos. Shalom Aleichem y hasta la próxima.